Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Le agradezco a Dios porque me da la oportunidad de saludarlos, la oportunidad de tenerlos en oración y, por supuesto, de pedirle a ese buen sembrador que siga usando este medio para que estas semillas caigan en almas, en corazones, en vidas, independiente como estemos, en pecado, en tristeza, en soledad, en alegría, para que Él, como el buen sembrador, pueda depositar esta semilla divina y pueda dar frutos en nosotros, fruto de la divina voluntad, frutos del divino querer, fortalezca tu inteligencia, fortalezca tu voluntad, fortalezca tu libertad, pero sobre todo tu voluntad, y que puedas poco a poco ir creciendo en ese querer divino. Encomendémonos pues a través de nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sepan que es tan grande mi amor que pondré de lado su vida pasada, sus mismas culpas, todos sus males, y los enterraré en el mar de mi amor, para que se quemen todos y comenzaremos juntos una nueva vida, toda de voluntad mía. ¿Quién tendrá corazón para darme un rechazo o dejarme en la puerta sin aceptar mi visita, llena de amor paterno? Si me aceptan, yo permaneceré con ustedes, como padre en medio de mis hijos. Pero debemos estar enteramente de acuerdo y vivir con una sola voluntad. Oh, cuánto suspiro, cuánto gimo y delirio, hasta llorar, porque quiero que mis amados hijos e hijas estén conmigo y vivan de mi misma voluntad. Son cerca de 6,000 años de largos suspiros y de lágrimas amargas de mi santa humanidad, porque clamo y quiero a mis hijos en torno a mí para hacerlos santos y felices. Luego de llamarlos llorando, ¿quién sabe si se muevan a compasión de mis lágrimas y de mi amor que llega hasta ahogarme y hacerme estremecer entre sollozos y estremecimientos? Voy repitiendo: hijos míos, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a su Padre? ¿Por qué andan lejos de mí, errantes, pobres, llenos de todas las miserias? Vamos ahora a compartir el libro número 13, capítulo número 24. En cuanto Jesús fue concebido, hizo renacer todas las criaturas en él. Hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. En cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Así que mi humanidad, mientras renacía en mí, sentía todos sus actos distintos. En mis miradas, en mis palabras, en mis manos, en mis pies, hasta en mi corazón, contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos, los corazones de cada uno. Y renaciendo en mí, todo quedaba confirmado en la santidad de mi humanidad. Todo reparado, y por cada ofensa sufrí una pena especial. Y habiéndolos hecho renacer a todos en mí, lo llevé en mí todo el tiempo de mi vida. ¿Y sabes cuánto los parí? Los parí sobre la cruz, en el hecho de mis acerbos dolores, entre los espasmos atroces, en el último suspiro de mi vida, y en cuanto morí, así renacían todos a la nueva vida,
todos sellados y marcados con todo el obrar de mi humanidad. Y no contento con haberlos hecho renacer, a cada uno le daba todo lo que yo había hecho para tenerlos defendidos y seguros. ¿Ves qué santidad contiene el hombre? La santidad de mi humanidad. Jamás habría podido dar a luz hijos indignos y de semejantes de mí. Por eso amo tanto al hombre, porque es parto mío, pero el hombre es siempre ingrato. Llega a no conocer al Padre que lo ha parido con tanto amor y dolor. Hija mía, yo ardo, el amor me consume, es tanto el amor, las llamas que me queman, que muero de amor por cada criatura. Ahora presentemos algunos frutos, algunas semillas, algunos puntos que nos llamen la atención y con uno que podamos detener, meditar, rumiar, digerir, tenerlo entre nosotros, darle vuelta a nuestra mente, a nuestro corazón, en nuestra vida y poder presentárselo a ese buen pastor, a ese buen sembrador, para que Él pueda, que esa semilla divina pueda dar fruto en nosotros. De veras es interesante y muy bello este punto. En cuanto Jesús fue concebido, hizo renacer todas las criaturas en Él. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver cómo, dentro de su santísima humanidad, salían todas las criaturas y todo ternura me ha dicho: hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. En cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Así que mi humanidad, mientras renacían en mí, sentía todos sus actos distintos. Fíjense, de veras, aquí es interesante valorar algunos aspectos de la vida de Jesús. Recuerden que Jesús es el que nos trae la salvación. Jesús es el rostro del Padre. Jesús es el que viene a mostrarnos el camino para salvarnos todos, hombres y mujeres, buenos y malos, pobres y ricos, feos y guapos, flacos y gordos, pecadores y santos, ¿verdad?, de diferentes religiones. Fíjense aquí lo interesante: en mi encarnación se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Renacían en mí y sentía todos los actos distintos de cada uno. Fíjense lo hermoso. Jesús en su encarnación, de hecho, de veras, yo recuerdo que Luisa pregunta a Jesús, vean, ¿cuándo empezó precisamente el sufrimiento de Jesús? Y muchos dicen que en la pasión, otros dicen que en el desierto, otros dicen que en el Monte de los Olivos, cuando está en ese momento tan crítico. No conozco todavía mucho, cada día voy aprendiendo igual que ustedes, y no por el hecho de ser sacerdote sé mucho, no, también soy limitado. Pero yo me acuerdo que en un escrito que Luisa, porque Luisa a sus 9 años meditaba 9 horas al día, y de esas 9 horas al día, ella meditaba y sacaba tantas cosas bellas. Y allí es donde Jesús le revela a Luisa que la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús, empezó desde el primer instante de su encarnación. Miren lo bello, muchachos. Y efectivamente aquí en esto, en mi encarnación, se formó en mi humanidad, hacía renacer a todas las criaturas en mí y podía sentir todos sus actos, buenos y malos,
cada uno distintos en mí. De veras, bueno, yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Cuando yo pensé definitivamente que Jesús pues había sufrido nomás en la pasión, en la cruz. Pero si yo me pongo a pensar, pues Jesús venía a quitarnos del pecado mortal. Y como hombre y como Dios, Él sabía y conocía muchas cosas de nosotros, pero sabía cuál era la voluntad del Padre. Sabía cuál era la voluntad como Jesús, como hombre, pero también como Dios, y era liberarnos del pecado. Por eso es hermoso cuando Jesús le dice a Luisa que su pasión empezó desde el primer instante de su concepción. Es hermoso reconocer a Jesús, que desde el primer momento que la Virgen dijo, fiat, hágase en mí según su palabra, cuando el Espíritu Santo entró, cuando la sombra del Padre omnipotente la cubre, y el Espíritu Santo entra en el vientre de aquella Virgen, de aquella doncella, de aquella niña, de aquella estrella del mar, y empieza a renacer, empieza a formarse Jesús. Ahí empieza su pasión. Jesús está marcado por la cruz, por su pasión. Por eso Jesús le dice a Luisa que su pasión es el camino que nos lleva a la salvación, es el camino que nos lleva a configurarnos cada día más en Él. Y alguien puede decir, Padre, ¿y la Santa Misa? Por favor, hermanos, la Santa Misa es celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los sacramentos también van en sintonía a la pasión. El Evangelio va en sintonía a la pasión. Toda la misión de la Iglesia va en sintonía a toda la vida de Cristo, desde el primer instante hasta el final. Es decir, estamos todos llenos de la pasión de Jesús y de la redención de Jesús. De veras, aquí sería interesante. Desde el primer instante de Jesús, fíjense, bebito, yo no entiendo por qué, bueno, yo no sé aquí por qué lo del aborto, pero bueno, así son las cosas, así pasan, es triste. Pero si Jesús desde el primer instante de su concepción empezó a sufrir su pasión por toda la humanidad, pasada, presente y futura, por todas las almas, porque sentía hasta el acto más pequeño de todo hombre y mujer. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué los niños? ¿Por qué la decisión de tomar tú cuando ya hay otro ser? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Aquí lo interesante es, Jesús empezó a sufrir desde el primer instante de su vida, de su concepción aquí en la tierra, por ti y por mí. ¿Tú cuánto sufres por Jesús? ¿Cuánto te entregas por Él? Ahora no queremos sufrir, hermanos. Ahora queremos ver tele, face, diversión, fiesta, vacaciones, jajaja, jejeje, ruido, dinero, poder, mujeres, hombres, corrupción, muerte, violencia, injusticia, impunidad, tantas cosas. Miren las iglesias, a veces cómo están solas. Vean ustedes un concierto, vean donde hay brujería, vean donde hay sexualidad, vean donde hay dinero, donde hay poder. ¿Cuánta gente? Y lo de Dios nada. De veras, si Jesús empezó a sufrir por ti desde el primer instante de su concepción, ¿tú qué tanto sufres por Él? ¿Qué tanto te entregas por Él? ¿Qué tanto haces por Él? Primera semilla. Segundo, dice, yo allí en esa encarnación, en esa concepción, yo podía ver sus miradas, podía escuchar sus palabras, podía ver sus manos, sus pies, podía ver su corazón, podía ver sus miradas de cada uno. De veras, podía descubrir que en mi santidad la humanidad estaba reparándola. Mi santidad
estaba reparando a toda la humanidad. De veras, siempre necesitamos estar con Jesús para que nos repare, para que nos purifique, para que nos ayude. Hermanos, es fácilmente caer en el pecado, pero ¿qué hacemos para poder reparar? Número 3, le dice Jesús a Luisa, y aquí es hermoso, hermoso, hermoso. ¿Sabes cuándo di a luz a la humanidad? ¿Sabes cuándo di a luz a toda la humanidad, a todas las almas? En la cruz. Ahí fue cuando los parí, en la cruz, en mis acerbos dolores, en mis espasmos atroces, en el último suspiro de mi vida. Es más, en cuanto morí, nacieron a una nueva vida. Miren, de veras, hermanos, miren cómo Jesús nos dio vida como nuestras bellas y hermosas mamás. Por eso nadie como la madre, nadie como la mujer, nadie como las madres tan hermosas, tan bellas, que dan todo. ¿Va? Pregúntenle de los dolores, pregúntenles del parto, pregúntenle de sus achaques, pregúntenle de los movimientos, pregúntenle cómo se desgastan, pregúntenle cuando tuvieron ya sus hijos, cuando están ahora viejitas, cuando están cansadas. A veces somos ingratos con las madres. Y así lo somos con Dios. En la cruz, en sus acerbos dolores, en sus espasmos atroces, en el último suspiro de su vida, es más, cuando morí, allí nacieron a una nueva vida. ¿Y cómo le pagamos ahora? La iglesia, los sacerdotes, los consagrados, los laicos, los fieles, el mundo, la humanidad. Le damos la espalda. Es más, nacieron todos sellados y marcados con el obrar de mi humanidad. Todos nacieron sellados, todos nacieron, todo lo estaba dando para que ellos fueran defendidos. Fíjense lo hermoso, todo lo que de veras Jesús no se le escapa nada, pues es Dios. Y le dice, ¿ves qué santidad tiene el hombre? Pues claro, si fuimos nacidos, fuimos hechos, fuimos paridos por el Dios eterno, verdadero, por el Verbo, por Jesús, por el Mesías. Él es el que te dio la vida, Él es el que te dio la existencia, Él es el que te dio todo, tus manos, tus pies, todo tu obrar, tu cerebro, tus pulmones, tus riñones, todo. Por eso es justo que así como la creación alaba a Dios, también tú, con todas tus acciones por dentro y por fuera, debes de ejercerlo con dos cosas: con tu voluntad, con tu libertad, con tu conciencia, con tu disponibilidad a decir sí quiero a Jesús, para que entonces venga ese paso tan bello y tan hermoso del querer divino. Es decir, Jesús sea el dueño de ti, tú seas dueño de Jesús, y en tu obrar, por pequeño o grande, sea hermoso y bello, para que sea un acto para Dios nuestro Padre y para bien de todo. Y continúa, termino con esta frase: hija, ¿has visto todo lo que me ha costado el hombre? Todo lo que he sufrido por él, todo lo que he hecho por él, lo he marcado. Él está marcado para la santidad porque fue hecho y salió del Santo de los Santos, del Dios eterno, del Dios verdadero, del Verbo, de la palabra. Pero algo debes saber, hija: el hombre es tan ingrato, siempre pagando mal. Aquí te dejo de veras esta frasecita: ¿cómo le pagas tú? ¿Cómo le pago yo a ese Dios que todo me da? Me dio un papá, una mamá, me dio hermanos, me dio abuelos, me dio sangre, me dio cuerpo, me dio un riñón, me dio pulmones, me dio cerebro, me dio inteligencia, me dio libertad, me dio voluntad, me dio amigos. He cometido errores, fallas, pecados, me ha regresado, conozco el bien, conozco el mal, tengo el camino para elegir, ya lo sabemos todo. ¿Qué hago? Veamos el mundo, veamos los medios, veamos la sociedad, veamos nuestra familia,
Veamos nuestros seres queridos, mi matrimonio, mi comunidad. Veamos a los migrantes, veamos las cuestiones políticas, veamos el mundo. ¿Cómo se vive ahora? ¿Con vida o con muerte? ¿Cómo se vive? ¿Con justicia o con corrupción o injusticia? ¿Cómo se vive? ¿La justicia o el poder para muchos o para pocos? ¿Cuántos ricos? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos muros? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántos tienen derecho a la salud y cuántos no? Pero con Dios es diferente. Tú tienes la última palabra. Tú eres el que dices, fiat, sí, hágase tu voluntad y Dios estará en ti. Que Dios te cuide, que te bendiga. Sigo orando por ti. Tú ora por nosotros, por los sacerdotes, por la paz del mundo, por la iglesia, por esta pandemia, por los médicos, las enfermeras, por todas las familias, por todos nuestros amigos, por el mundo entero, para que Dios nos ayude, nos ilumine, nos bendiga. Sigamos orando por los migrantes, sigamos orando por la conversión de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y de veras, ofrezcámonos a Dios como víctima para la salvación de toda la humanidad, muy en especial de nuestras almas del purgatorio, por todos nuestros seres queridos y sobre todo por la humanidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat. María, Madre y Reina, ruega por nosotros, cuídanos, protégenos y defiéndenos. Amén. Bendiciones, Dios me los cuide. Fiat, fiat, fiat. Los amigos envían mensajes. ¿Necesitas escuchar algo sobre un amigo? Esto puede ocurrir al leer el libro de cartas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estas cartas fueron enviadas para comunicar detalles importantes de Jesús. Se comparten consejos y palabras de aliento en torno al tema de vivir en la divina voluntad. Así que simplemente no te lo pierdas.